Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes. Desde temprano se informó sobre la decisión del primer mandatario de la muerte cruzada a los funcionarios legislativos que llegaban a cumplir con su trabajo, pero no les dejaron ingresar. Andrea Samaniego sigue en los exteriores con toda esa información. Andrea, muy buenas tardes. Actualízanos, por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, con la declaratoria de muerte cruzada, las instalaciones de la Asamblea Nacional permanecen resguardadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en cambio, se encuentran en los exteriores, en los perímetros exteriores de la Asamblea Nacional, también dando seguridad a este tema. Con la disolución, como sabemos bien, de la Asamblea Nacional, pues se van los legisladores, pero también los funcionarios legislativos de contrato ocasional, que de hecho fueron los primeros en enterarse de esta decisión, pues vinieron desde muy temprano a realizar sus actividades laborales y se toparon con esta noticia y obviamente no les permitieron el ingreso. De hecho, nadie ha podido ingresar a la Asamblea Nacional. Aquí han estado autoridades como por ejemplo el comandante de la policía y también el ministro del Interior para informar sobre las acciones y sobre todo sobre este operativo de seguridad que se ha montado en los alrededores de la Asamblea Nacional. Escuchemos más de lo que ha sucedido durante esta jornada. Poco antes de las 7 de la mañana, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se desplegaron en varios frentes de la Asamblea Nacional. Los equipos tácticos rodearon el edificio, se vallaron los ingresos de las calles alrededor del Parlamento y allí se instalaron los militares, mientras que en la entrada de la Asamblea se desplegó la Policía Nacional. Varios funcionarios legislativos llegaron desde muy temprano y fueron los primeros en conocer la noticia de la muerte cruzada, pues por eso se les impidió la entrada a la Asamblea. A la hora de ingresar simplemente nos dijeron que la Asamblea está tomada y prácticamente que el presidente ha activado la muerte cruzada y prácticamente no puede ingresar nadie, no puede pasar nadie y prácticamente todo está cerrado, no hay cómo ingresar. Me dijo, no puede retirar nada, que aquí están los militares y aquí están los policías, no se puede retirar ni sacar absolutamente nada. El operativo de la policía y de las Fuerzas Armadas se ejecutó una vez que el presidente hizo el anuncio oficial de la muerte cruzada. La policía va a continuar trabajando en lo que nos corresponde y obviamente estaremos a cargo de la parte administrativa, de la parte interna y obviamente externa nos va a colaborar Fuerzas Armadas. La presencia de la policía y Fuerzas Armadas es para precautelar por cualquier incidente o eventualidad que pueda ocurrir. Los ex legisladores que tenían seguridad por parte de la policía desde hoy ya no cuentan con la misma y para el retiro de sus pertenencias que se encuentran en las instalaciones del legislativo podrán ser retiradas mediante un proceso coordinado. Por lo tanto, una persona de su equipo de confianza puede ingresar, será acompañado inclusive de un miembro policial, retira sus cosas y inmediatamente sale de las instalaciones. Por lo tanto, en eso está garantizado. Nosotros no tenemos otra intención que dar todas las facilidades porque son sus bienes personales, tendrán información y es lógico que la tengan que retirar. La seguridad de la policía y de las Fuerzas Armadas se mantendrá en la Asamblea Nacional mientras dure el proceso de disolución. Y bien, aquí se mantendrán los efectivos tanto policiales como de las Fuerzas Armadas. De lo que se ha comentado es que solo podrán ingresar las personas que tienen nombramiento aquí en la Asamblea Nacional, pero una vez que la Secretaría General indique a través de una lista quienes pueden ingresar. Nosotros estaremos pendientes de lo que suceda aquí. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto 741 con el que disuelve la Asamblea Nacional y se adelantan elecciones. El primer mandatario aseguró que la oposición ha bloqueado su gestión desde la Asamblea y que su gabinete ha sido blanco de hostigamientos. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política
y conmoción interna. Es una decisión tomada. El presidente de la República ha decretado la muerte cruzada, argumentando reiterativos episodios de obstrucción de parte de la Asamblea Nacional. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos están archivadas. Otros proyectos, como la Ley de Recursos Hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa. Ha dicho el presidente que los procesos de juicio político contra varios integrantes de su gabinete fueron parte de una estrategia de desestabilización, así como los frecuentes pedidos de información de parte de legisladores. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en 2 años de gobierno. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del gobierno. Se refirió a las veces en las que la oposición ha intentado buscar su destitución. El juicio político, asegura, fue otro intento más. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. Una vez disuelta la Asamblea Nacional, el Ejecutivo adelantó que enviará varios decretos ley que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional, el primero de ellos en materia económica. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de $200 millones regresen a sus hogares. Firmado el decreto de muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones presidenciales y de asamblea en 7 días. El presidente terminó la cadena, aclarando que los servicios públicos continuarán funcionando con normalidad y que las fuerzas del orden garantizarán las actividades del sector privado. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reiteraron su apoyo a la aplicación de muerte cruzada al asegurar que es una decisión constitucional. Decenas de efectivos de ambas instituciones custodian la Asamblea Nacional y el Palacio de Carondelet. Los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas estarán desplegados a escala nacional para vigilar y controlar los espacios terrestres, acuáticos y aéreos. Así lo aseguró Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en una visita que realizó a una de las principales unidades militares ubicada en el sur de la capital. Fuerzas Armadas, estamos cohesionadas, porque somos una institución jerarquizada, organizada. Aquí Proaño reiteró el apoyo de la institución al anuncio de muerte cruzada que realizó el presidente Guillermo Lasso. Una decisión que se encuentra enmarcada dentro de la Constitución, por lo tanto, Fuerzas Armadas respaldan las decisiones porque se encuentran dentro del marco jurídico y el Estado de Derecho. En la capital hay 800 efectivos desplegados en las zonas estratégicas. Asamblea Nacional y también a reforzar el Palacio de Gobierno. Proaño señaló que la labor de las Fuerzas Armadas es apoyar las labores de seguridad y control que realiza la Policía Nacional. Un llamado a que todos los ecuatorianos nos unamos para apoyar esta decisión que es constitucional y que va a ser en beneficio del país. Por su parte, el comandante de la policía, Fausto Salinas, señaló que permanecerán en la sede legislativa. El camino que se ha tomado es un camino democrático, constitucional y legal. Policía Nacional tiene que resguardar la sede legislativa en vista que los asambleístas ya no pueden ingresar y tenemos que precautelar los bienes y todos los documentos que se encuentran al interior. Y agregó que por el momento no han registrado alertas de posibles movilizaciones. Por el contrario, el monitoreo que hemos hecho ha sido
sido bien recibido esta decisión. De todas maneras, la policía está lista, está preparada y esperamos que no exista violencia ni ningún llamado a la violencia por ningún líder. La policía mantiene un monitoreo a escala nacional en puntos estratégicos. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, asegura que es legítima la presentación de demandas de inconstitucionalidad contra el decreto de muerte cruzada, pero recalca que el artículo 148 de la Constitución es claro. Las causales para disolver la Asamblea quedan a juicio del presidente de la República. El artículo constitucional es de una claridad meridiana, a juicio del presidente, es decir, a su criterio, en 2 de las 3 causales que determina. Es decir, es un acto de gobierno. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, recalca así que el Ejecutivo ha tomado una decisión amparada en la Constitución y cuyos argumentos quedan a juicio exclusivo del primer mandatario. Yo no creo que la Corte Constitucional va a poner en duda esa discrecionalidad que tiene el mandatario amparada en la Constitución. No obstante, asegura que quienes no estén de acuerdo tienen el derecho a presentar las demandas de inconstitucionalidad que crean pertinentes. Lo que no se tolerará, advierte, son medidas de hecho. La vía jurídica adecuada es una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Más allá que algunos hablan de ciertas acciones de protección como les gusta en ciertos rincones de nuestra querida patria. Lo que sí el pueblo ecuatoriano, no solamente el gobierno nacional, no va a soportar son medidas de hecho. Ese es otro tema, porque al país lo único que le interesa es la paz. Cucalón insiste que más allá de si habían o no los votos para la censura del presidente de la República, la decisión de disolver la Asamblea e ir a elecciones es el único camino para salir de la crisis. Hasta los mismos opositores, interpelantes, reconocen que no habían los votos. Pero esta no es una decisión de votos más ni votos menos. Esta es una decisión en pro de país, porque así como se disuelve la Asamblea Nacional, se acortan los periodos, inclusive el presidente. Esa es una forma de demostrar que son los ciudadanos que tienen que dirimir y decidir sobre esta crisis política que no fue originada por el Ejecutivo. Al día de hoy, el decreto está ejecutado, la Asamblea Nacional se encuentra disuelta, está debidamente notificada y en las próximas horas, días, con el fecho máximo de 7, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas y el pueblo ecuatoriano asumir la responsabilidad de acudir a las urnas para mejorar los destinos de la nación. Y adelanta que el presidente Lasso informará en su momento si decide o no postularse en estas elecciones. Ni él ni los ya ex legisladores tienen impedimento alguno para volver a candidatizarse. El Consejo Nacional Electoral dará a conocer en las próximas horas todos los detalles de las elecciones presidenciales y parlamentarias a las que debe convocar hasta el 24 de mayo. El contacto ahora es con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Pues efectivamente antes de las 9 de la mañana ya había llegado la notificación aquí al Consejo Nacional Electoral para que en los próximos 7 días se convoque a las elecciones tanto presidenciales como de Asamblea Nacional. A pesar de que se había dicho que en el transcurso de la mañana las autoridades ya ofrecerían un pronunciamiento, hasta el momento no se ha hecho. Lo que sí se conoce es que hay una reunión con los directores técnicos de cada área. Están ajustando todos los detalles en cuanto a cronograma y presupuesto. Se sabe que se basarán en los procesos electorales anteriores para poder ajustarse a los tiempos y tener todo planificado hasta realizar esta convocatoria que según los tiempos deberá hacerse hasta el próximo 24 de mayo. Quien sí se ha referido a esto de forma extraoficial es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, quien dijo que en no más de 90 días los ecuatorianos deberán acudir a las urnas. Es decir, en los próximos 3 meses se deberá de realizar el proceso de democracia interna, alianzas, inscripciones, impugnaciones y por supuesto la campaña. Es decir, desde que se realice la convocatoria oficial en 4 meses se podrían tener resultados. Es decir, en noviembre ya los ecuatorianos podrían tener un nuevo gobierno, una asamblea nacional que esté en funciones hasta 2025. Lo que nos han dicho es que este pronunciamiento posiblemente se realizará a las 4 de la tarde. Nosotros permaneceremos aquí y les daremos más detalles en nuestras siguientes emisiones. Una excelente tarde.
Gracias, igual para ti, Daniela, muchísimas gracias. Y esta mañana se desarrolló un gabinete ministerial en el Palacio de Carondelet. Los secretarios de Estado recibieron ya instrucciones del presidente Guillermo Lasso. Belén Marizales se encuentra en los exteriores del Palacio de Gobierno para contarnos qué ocurre a esta hora. Hola, Belén. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. A esta hora el ambiente aquí en los exteriores del Palacio de Carondelet es completamente normal. Eso sí, comentarles que más temprano hubo mucho movimiento, pues todos los ministros de Estado fueron convocados a un gabinete. El presidente Guillermo Lasso les dio ya las primeras instrucciones de lo que se deberá hacer de aquí en adelante. Además, algunos de ellos se pronunciaron ya una vez que terminó este gabinete, entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, quien señaló que el primer decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso después de haber disuelto la Asamblea Nacional ya fue puesto en manos de la Corte Constitucional. Este decreto se refiere a la reforma tributaria que, recordemos, fue presentada por el Ejecutivo la semana pasada en la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que dijo. Ha sido enviada a la Corte Constitucional el decreto donde se replica la ley que había sido enviada la semana pasada a la Asamblea Nacional. Es una reforma tributaria que pone plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Recordemos que todos los decretos que emite el presidente Guillermo Lasso en este periodo deben pasar a la Corte Constitucional, la cual deberá analizar 3 escenarios. El primero, que se traten de decretos efectivamente en materia económica; el segundo, que sean urgentes; y el tercero, que no tengan incompatibilidad con la Constitución. Los ministros han dicho que ya delinean también decretos en otros temas, como por ejemplo una reforma laboral que quedó debiendo la Asamblea Nacional a la ciudadanía, y también relacionados con contratación pública. Escuchemos al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Yo tengo listo ya una reforma a la ley de contratación pública. No es posible de que nosotros tengamos que pasar unos procesos tan extenuantes para poder contratar la obra pública. La obra pública tiene que ser contratada ciertamente con la seguridad y de manera eficiente, pero tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos necesitamos que la obra llegue a nuestros lugares de manera rápida. Antes del mediodía llegaron también aquí al Palacio de Gobierno miembros del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso hace pocos minutos justamente escribió un tuit agradeciendo el respaldo que ha recibido de todos ellos. Y finalmente comentarles que para las 16 horas está previsto que el presidente mantenga una reunión con los exlegisladores de su bancada. Por la mañana estuvo aquí presente el excoordinador del BAN, Juan Fernando Flores, quien señaló que ellos estarán al pendientes de que se mantenga la democracia. Nosotros vamos a continuar aquí en el Palacio de Gobierno para conectarnos en el momento oportuno. Continuamos contigo, María Gracia, en estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias por la información desde el Palacio de Gobierno. Y tras la disolución de la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso tendrá todas las atribuciones que le confiere la Constitución para gobernar. No obstante, si emite decretos ley, ineludiblemente deberá depender de la Corte Constitucional. Con la muerte cruzada en pleno rigor y publicada en el registro oficial, el presidente de la República, Guillermo Lasso, reduce el tiempo de su mandato, pero asume un importante control sobre el manejo económico del país. Lo hará a través de decretos ley. El constitucionalista José Chalco reconoce, sin embargo, que Lasso mantendrá sus atribuciones, como consta en el 147 de la Constitución. Por ejemplo, la facultad reglamentaria. Él podrá realizar reglamentos para la buena marcha de la administración, aquellos reglamentos que considere el Ejecutivo que son idóneos para la buena marcha de la administración. Pero ¿hasta dónde llegan las facultades de un presidente con los meses contados y con capacidad para legislar vía decretos ley? El mismo artículo 148 que aplicó para disolver la Asamblea le pone los límites. Dice: hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Así, Lasso le ha regresado a la Corte Constitucional la responsabilidad de haber llegado hasta aquí. Fue esa Corte que admitió el juicio político en su contra y será esa Corte con la que deba prácticamente cogobernar en lo que a leyes en materia económica se refiere. No son tampoco una suerte de un cheque en blanco, porque siempre la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse expresamente respecto de cada uno de los decretos ley. Dependerá mucho, insisto, de las razones
y la conexión que se logra hacer entre estos decretos leyes con el área económica, que es lo que la Constitución del Ecuador habilita. De allí que el primer decreto, luego de disolver la Asamblea, fue el 742 con la reforma tributaria. Ya lo dijo el presidente, el tema económico, la reducción de impuestos, aquel proyecto que fue hace pocos días de la Asamblea. Hoy, disuelta la Asamblea, tendrá que ese proyecto ser expedido y, por supuesto, revisado por la Corte Constitucional. Sin embargo, si el presidente requiere de otras reformas, por ejemplo, en el ámbito laboral o aduanero, siempre deberá justificar el impacto o relación con la economía y esperar dictamen previo de la Corte Constitucional. Y el tema laboral podría estar en carpeta. Esperemos que en su momento el presidente remita, como debe ser, y es su decisión, un proyecto de ley laboral que implique que los 5 millones de ecuatorianos puedan conseguir trabajo digno. Podríamos hablar de un tema laboral, yo le veo un poco más complejo, bastante más complejo, pero que sin embargo, una motivación, un razonamiento que conecte precisamente a esta materia laboral con una dimensión de que aquello beneficia o es un tratamiento urgente económico para el país, pues sin lugar a duda también será constitucional. Si podrá con estos poderes crear algo de tranquilidad o alivio económico y paz social es aún incierto. El tiempo es demasiado corto y los problemas más profundos de lo que parecen. Y en torno a este tema, las reacciones internacionales tras el anuncio de muerte cruzada del presidente Lasso no se hicieron esperar. Veamos una recopilación en la siguiente nota. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al anuncio del presidente Guillermo Lasso y dijo: no creo yo que haya inestabilidad y además no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones, pues que participen todas las fuerzas políticas y no creo que haya violencia política. Entre tanto, el diario El Mundo de España titula: el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, amenazado por la destitución, disuelve el Parlamento. Mientras tanto, el gobierno de Perú realizó un pronunciamiento a través de un comunicado oficial en el que señala que el gobierno de Perú reitera su respaldo al proceso democrático en la hermana República del Ecuador y hace votos para que las elecciones generales, que resultarán de la decisión que ha adoptado el presidente Guillermo Lasso en ejercicio de sus facultades constitucionales, permitan al pueblo ecuatoriano asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social. The New York Times escribe en su portada: el presidente de Ecuador disuelve la Asamblea Nacional en pleno juicio político. La BBC, por su parte, titula: el presidente Guillermo Lasso decreta la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador y solicita la convocatoria de elecciones. El diario español ABC titula: el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decreta la disolución de la Asamblea en pleno juicio político para destituirlo. El Comercio de Perú titula: presidente de Ecuador disuelve el Congreso en medio de juicio político y adelanta elecciones. El diario El País de España en su portada escribe: el presidente de Ecuador disuelve el Parlamento ante su posible destitución. El Clarín de Argentina dice: Ecuador, el presidente Guillermo Lasso disuelve la Asamblea Nacional y pone fin al juicio político. El diario El Tiempo de Colombia en su portada escribe: presidente de Ecuador Guillermo Lasso firma muerte cruzada y disuelve el Parlamento. El diario El Universal de México titula: presidente de Ecuador disuelve el Parlamento y aplica la muerte cruzada. El diario El Mercurio de Chile escribe: crisis en Ecuador. El presidente Lasso disuelve el Parlamento en medio de tensión por juicio político en su contra. Estamos de regreso con más información. Las bancadas de UNES y el Partido Social Cristiano rechazan la muerte cruzada. El correísmo, que pedía muerte cruzada, reaccionó aseverando que el decreto del presidente es ilegal e inconstitucional. Sin embargo, aseguran que no rehuirán y tienen suficientes cuadros. Salieron triunfantes. Finalmente el presidente de la República decretó muerte cruzada. Y aunque era lo que los exasambleístas de UNES le pidieron una y otra vez, aseguraron que esta es ilegal, pero irán a elecciones sin tomar ninguna acción. El decreto emitido esta mañana por parte del presidente Guillermo Lasso es ilegal. No hay en este momento en el país
conmoción interna ni grave crisis política. Según dijeron, el presidente tomó la decisión para no enfrentar la votación, pero aseguran que no tiene asidero legal. En este momento no existe causal para aplicar el 148, puesto que incluso la Corte Constitucional en diferentes fallos ha reiterado lo que debe entenderse por una situación de conmoción social. No existe en este momento. Según la ex primera vicepresidenta de la Asamblea, ellos habrían triunfado, no se aferran a sus cargos y están dispuestos a ir a elecciones. Durante 6 años hemos dicho de forma reiterativa y constante, nosotros no nos aferramos a nuestros cargos. Tenemos valiosísimos cuadros de hombres y mujeres que estarán dispuestos una vez más, como siempre lo hemos hecho, a luchar en favor de la patria. Nosotros nunca le tememos a las urnas, pero sí señalamos de manera enfática que las causales que ha utilizado en este caso para aplicar la muerte cruzada no están vigentes y por lo tanto es una acción inconstitucional. Y también el Partido Social Cristiano levantó su voz diciendo que la medida es inconstitucional. Es ilegal y esto tiene que ser resuelto, creo yo, por la máxima corte, con todo el civismo que requiere este momento tan complicado de la patria y con toda la paz social también que es necesaria. Y en un comunicado lo calificaron de disfraz de dictadura. Las dos fuerzas políticas aliadas sostienen el mismo discurso, salvo que UNES no actuará, esperará las elecciones. Tras el anuncio del presidente Guillermo Lasso de dar paso a la muerte cruzada, la CONAIE confirmó que esta tarde emitirá un pronunciamiento oficial. En la mañana, después de que se hizo pública la noticia, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, comentó que la decisión era autogolpe de Estado, resultado por no contar con los votos necesarios para salvarse de la destitución. Durante su primera sesión del Pleno, los consejeros de Participación Ciudadana reaccionaron ante la decisión presidencial de la muerte cruzada. En un comunicado especificaron que ocuparán un rol fiscalizador e instaron al presidente a que todo decreto ley que expida sea en beneficio de las mayorías, sin vulnerar los derechos de los ecuatorianos. Para ello se declararon en sesión permanente. Las decisiones políticas no han alterado el pulso del sector productivo del país. Sus representantes creen oportuno hacer un llamado a la sociedad civil y a los actores políticos a mantener la calma para que la productividad no sea mermada. La última decisión que salió desde el Palacio de Carondelet no ha influido en las actividades productivas del país. El sector productivo no para. Independientemente de lo que suceda en el entorno, seguimos trabajando, seguimos produciendo, seguimos sosteniendo el empleo. Así lo ratifica Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del comité empresarial que aglutina a 138 gremios del sector productivo y quienes han ratificado su operatividad. Obviamente la inestabilidad puede frenar algunas inversiones temporalmente, pero seguimos trabajando. Para el representante del sector productivo está de más mencionar las cifras negativas que podrían arrojar un posible levantamiento en las calles. Es por eso que hace un llamado a la calma, al orden, a respetar la decisión constitucional. A mantener la paz, la seguridad y la estabilidad. En estos momentos tenemos que seguir avanzando, el país no puede retroceder. Asimismo, el sector de exportación, que continúa llevando los productos ecuatorianos a otros países del mundo. Por el momento no hemos tenido ninguna alerta, es decir, las condiciones están tranquilas, es decir, se ha venido exportando con total normalidad, los negocios siguen realizándose de la misma manera. Sector que prevé gestionar alrededor de 18.000 millones de dólares de producción no petrolera en 2023 y que según Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de FedExport, está blindado. Es decir, aquí mientras uno provea el servicio o provee el bien de la misma manera y con la misma regularidad, y no va a haber inconvenientes. Es por eso que resaltan la importante participación de la población y los grupos sociales para que la productividad del país no sea mermada. Desde el Ministerio de Educación se anunció que se mantienen las clases presenciales en el país luego de la firma del decreto de muerte cruzada. La cartera de Estado aseguró que se mantendrá contacto con la policía en el caso de que se requiera un cambio de modalidad. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene detalles. Hola, Luis.
Así es como están, muy buenas tardes. Sí, luego de la firma del decreto ejecutivo con el cual se activó la muerte cruzada y también se disolvió la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación dio información sobre cómo se desarrollarán las clases en el país. En este marco se aseguró que se mantienen con normalidad las clases presenciales en todo el territorio nacional. La cartera de Educación informó además que habrá permanente contacto con la policía y se informará si en algún momento puede requerirse cambiar esta modalidad. Más temprano, en los exteriores del Palacio de Carondelet en Quito, la ministra de Educación, María Brown, dio detalles al respecto. Escuchemos. El día de hoy estamos en clases totalmente normales, tenemos ya casi todas las instituciones educativas de manera presencial luego del sismo y de las inundaciones, únicamente 16 se mantienen en educación a distancia desde el día lunes. Hoy día estamos de manera presencial trabajando con absoluta normalidad, les hacemos siempre un llamado a la ciudadanía a mantenerse informados por los canales oficiales, estamos en un monitoreo permanente y si es que hubiera cualquier alerta que pudiese poner en riesgo a los estudiantes, pues tomaremos las decisiones que en ese momento sean pertinentes. Por ahora seguimos con todos los servicios de manera normal, como le ha expresado ya el señor presidente. En un recorrido que hemos hecho por Guayaquil, hemos podido constatar que se desarrollan con normalidad las clases a esta hora de la tarde y en calma en varias unidades educativas, lo mismo en universidades públicas y privadas. Sobre las unidades educativas afectadas, algo a lo que también se refirió la ministra Brown, simplemente recordarles que 1.162 planteles educativos ya regresaron a clases presenciales, mientras que solo 16 se mantienen en un plan de contingencia con educación a distancia. El Ministerio de Educación informó finalmente que se hace monitoreo permanente ante cualquier alerta. Esa es la situación al momento. En cuanto a las clases presenciales, se mantienen con normalidad en todo el territorio nacional. Con esta información los dejamos con mucho más en estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias. Atención con esa noticia. Y Guayaquil amaneció con calma esta mañana tras la aplicación de la muerte cruzada. El movimiento en las calles es el habitual. Incluso el EQ 911 reportó normalidad en la circulación y en el tránsito vehicular. A esta hora el contacto es con Luisa María Heredia. Luisa, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora nosotros nos encontramos en el centro de Guayaquil, en los alrededores del Mercado Central, una zona de gran movimiento comercial, movimiento que a propósito durante la mañana de este miércoles se ha mantenido con total normalidad. Y es que la ciudad amaneció en calma y así transcurrió también la mañana y parte de la tarde en el puerto principal tras la aplicación de la muerte cruzada. Hoy, como todos los días, quienes habitan en Guayaquil salieron a trabajar para llevar, y nos han hecho hincapié en esto, el sustento al hogar. Veamos la siguiente nota. Miércoles 17 de mayo en Guayaquil. Un día más de trabajo, nos dice Orlando, comerciante informal. Si bien está al tanto de la aplicación de la muerte cruzada por parte del presidente Guillermo Lasso, su rutina no cambia. Orlando llegó temprano a la calle 6 de marzo para atender en su pequeño puesto improvisado en el que vende figuras de Fomix y láminas educativas. Pues hay que ganarse la vida. Todos los días, porque si no, no se puede vivir. Unos pasos más allá está Rosa, vendiendo carpetas y protectores para hojas. Tenemos que trabajar porque seguimos teniendo necesidad. ¿Para qué? Gracias a Dios, aquí en Guayaquil estamos tranquilos. Enrique, quien es propietario de una papelería en la que da trabajo a 3 miembros de su familia, solo espera que mejore la economía. Tranquilidad, para poder trabajar todos y que mejore la economía también. Queremos es trabajar, eso es lo que queremos. Hay buenas expectativas, comenta Cecilia, mientras recibe los productos que va a acomodar en la vitrina de su confitería. Por supuesto, que el país se abra nuevos mercados, que negocie más con China, con los países de Asia, con quien sea, que nos dé la oportunidad de crear más mercados, más posibilidades de trabajo. Es que para jóvenes como Ángela, quien viaja de milagro a Guayaquil todos los días para cursar una licenciatura en educación y trabajar como vendedora, poder progresar es lo que realmente importa. Venga el que ponga orden para poder trabajar tranquilamente. El EQ 911, cabe mencionar, ha reportado total normalidad en la circulación y en el tránsito vehicular en la ciudad, más allá de los congestionamientos vehiculares que son habituales. En otras zonas comerciales que recorrimos un poco más temprano, como la Bahía de Guayaquil, el Mercado de las Cuatro Manzanas y también los alrededores de centros y plazas comerciales, también todo fluye con total normalidad. Esa es la información a esa hora desde acá, el centro de Guayaquil. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Gracias por contarnos que todo se desarrolló con normalidad en Guayaquil. Y la situación se repite en Cuenca, provincia de La Suay, donde las actividades productivas, comerciales y laborales se desarrollan con normalidad también. Iván Rodríguez está en el Parque Calderón y nos tiene los detalles. Hola, Iván.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en Cuenca y el Azuay hay normalidad. Los comercios y las actividades laborales se desarrollan con total normalidad. El gobernador del Azuay, Paul Carrasco, así lo confirmó. Todo está bajo control y estamos monitoreando toda la provincia. La gente y los ciudadanos necesitan trabajar. Siempre ha dado la disposición de que efectivamente se mantenga la democracia, se mantenga el respeto a la normativa, al Estado de Derecho, y nosotros como gobernadores somos responsables de eso. Mientras tanto, en las calles los ciudadanos tienen sus criterios sobre lo ocurrido y también tienen claro que el desarrollo y el progreso del país no debe parar. Por ello, es que sus actividades diarias se mantienen con normalidad. La gente sigue trabajando normalmente, hay que seguir luchando el día a día para sostener las familias y tratar de ayudar en alguna cosa para que el país salga adelante, ¿no? Sí, hay que seguir adelante y nada más nos queda. Que Dios nos bendiga y para seguir adelante, Señor. Por cierto, nosotros tenemos que trabajar, si no trabajamos, ¿quién nos da dinero? Y aunque existe normalidad en la provincia, no se descarta reforzar la seguridad en las dependencias públicas. Es lo que les podemos contar desde la ciudad de Cuenca. Retorno a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Muchísimas gracias. Y nos trasladamos en estos momentos a la Corte Constitucional. Ahí se encuentra Paul Coello, quien nos va a contar sobre la demanda que interpusieron asambleístas en contra del decreto del presidente sobre la muerte cruzada. Paul, adelante. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, en efecto, nosotros nos ubicamos aquí en la Corte Constitucional porque en estos momentos está llegando el asambleísta Esteban Torres. Asambleísta, estamos en vivo. Cuéntenos un poquito cuál es el proceso que van a ejecutar el día de hoy aquí en la Corte Constitucional. Bueno, me acompaña aquí el asambleísta Yesenia Guamaní, el asambleísta Jorge Avedravo. Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad por el fondo contra el decreto firmado y suscrito por el presidente de la República, que ilegítima e inconstitucionalmente disuelve la Asamblea Nacional. Nosotros somos un partido institucionalista, somos ciudadanos institucionalistas, y esto tendrá que decidirlo la Corte, quien deberá decidir qué pasa al final. Si el decreto es declarado ilegal e inconstitucional, la Asamblea seguirá en funciones. ¿Van a acatar ustedes este decreto, asambleísta, o tienen planificado reunirse con las demás bancadas? Nosotros somos ciudadanos respetuosos de la ley. Será la Corte la que tenga que dirimir hoy qué sucede con esta decisión. Si esta decisión es ratificada por la Corte, nos iremos a elecciones. No tenemos miedo alguno. Pero si esta decisión revierte lo decidido por el presidente de la República, volverá a la Asamblea. Es legítimo llevarle al presidente a un juicio político, pero es ilegítimo lo que está haciendo en estos momentos. Sin duda alguna, porque la muerte cruzada tiene causales específicas y ninguna de esas causales es precisamente evitar la votación de un juicio político constitucional, legal y admitido además por la propia Corte Constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Podría tardar esta revisión por parte de los jueces constitucionales? Se esperaría que, por supuesto, por la situación del país, esta sea una decisión lo más rápida posible para darle claridad, certeza, no solo al ámbito político, no solo a los ciudadanos, sobre todo a la economía, que ha mirado esta decisión como drástica y como absolutamente innecesaria. Perfecto, muchísimas gracias. Esas son las palabras del asambleísta Esteban Torres, que viene conjuntamente con otra de las asambleístas que ha sido opositora justamente, o más bien interpelante en este juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Vienen a poner una demanda de inconstitucionalidad en contra de este decreto emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la muerte cruzada. Estaremos acá pendientes para contarles más detalles de nuestras próximas emisiones. Regreso a estudios, compañeras, amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por ese informe. Y el coordinador nacional de Pachacutic anunció que desde esa tienda respetarán la Constitución y que desde ya convocan a la realización de una asamblea constituyente. Escuchemos. Desde nosotros vamos a respetar las instituciones que están instruidas en el Estado ecuatoriano. Si la Corte Constitucional dará su resolutiva, porque seguramente hay otros movimientos políticos que están presentando, se respetará esa decisión de la Corte Constitucional. Enmarcamos que sí estamos convocando a una agenda conjunta de todos los sectores sociales, que enmarcará, incluyendo un punto muy principal de convocar a una asamblea constituyente con plenos poderes. ¿Y ustedes de alguna forma ya también están viendo a...
Seguimos con más aquí en 24 horas. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, se pronunció tras el ataque que sufrió este lunes. La autoridad manifestó que se encuentra a buen recaudo. Además, exigió más seguridad al gobierno nacional e informó que la sesión del Consejo Municipal se la realizará este viernes. Vamos a hacer contacto con Bernarda Ceballos para que nos cuente más. Hola, Bernarda. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Efectivamente, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, se pronunció la mañana de este miércoles, aseguró que se encuentra a buen recaudo y acotó que la sesión del Consejo Municipal se la realizará este viernes a las 10 de la mañana. Les tenemos preparado un reportaje. Para este viernes 19 de mayo a las 10 de la mañana se fijó la primera sesión del Consejo Municipal de Durán, que fue cancelada el lunes tras el ataque armado al alcalde Luis Chonillo. Mediante este comunicado, el burgomaestre aseguró que se encuentra en buen estado de salud y a buen recaudo. También exigió al gobierno nacional reforzar las medidas de seguridad de Durán para salvaguardar la integridad de él y de todo su equipo de trabajo, como concejales y demás funcionarios. También lamentó el fallecimiento de los 2 agentes policiales que le brindaban seguridad el día del ataque. Entre tanto, en la municipalidad de Durán, las ventanillas y oficinas para el servicio al cliente funcionan con normalidad. Trámites como recaudaciones y facturaciones se continúan realizando. ¿Qué me están atendiendo? Bueno, yo recién acabo de llegar, he visto que hay poca gente, no lo sé. Y aunque ciertos ciudadanos continúan haciendo sus trámites con normalidad, la presencia ciudadana en las oficinas municipales de atención al cliente ha disminuido en comparación a días previos al ataque. La presencia policial continúa en este punto del Cantón Durán, aunque de acuerdo a la ciudadanía, los patrullajes son intermitentes. Esa es la información que les tenemos hasta estos momentos de la tarde. Regresamos a estudio. Excelente jornada. Muchísimas gracias, Bernarda, por la información. Y ahora en nuestro segmento Economía para Todos repasaremos las cifras de la producción de energía eléctrica 2022. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. La producción eléctrica se mide en vatios, en kilovatios, en megavatios o cuando se trata de medir la producción de electricidad de un país entero en teravatios, que son millones de vatios. El punto central es que en el Ecuador el año pasado se produjo 33 teravatios de electricidad, una cantidad importante, la más alta de esa historia. De esa energía, 3/4 partes fueron generadas por centrales hidroeléctricas y algo menos de 1/4 parte en centrales térmicas. Algo más del 1% fue de energías renovables distintas a la hidroeléctrica, como sol o viento. De la energía hidroeléctrica, la mayor parte vino de la central Coca-Codo Sinclair, que produjo el 22% de la energía de todo el país, seguida por la vieja central de Paute, Pautemolino, Pauteamalusa, como le quieran llamar, construida en los años 80, que nos da el 16% de la energía producida en el país. Estas 2 centrales son claves para el Ecuador porque aportan con casi el 40% de nuestra energía. En futuros programas veremos a dónde va esta energía, porque una pequeña cantidad hasta se exporta, e incluso de dónde viene la energía adicional, porque también importamos unos pocos megavatios. Muchas gracias. Economía para Todos.